En esta ocasión estamos con el doctor Francisco Tumi, especialista colombiano en la economía de la droga. Ha sido durante muchos años académico en varias universidades en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tenerlo aquí en Eje Central para platicar un tema obligado, digamos, en este momento en nuestro país. Los cambios que ha existido, si los hay, en la nueva administración del presidente Santos respecto al presidente Álvaro Uribe en materia de combate a la delincuencia, sobre todo la droga. El cambio más importante yo creo que se ha tenido, había mucho conflicto con los países vecinos, lo cual dificultaba también la implementación de las políticas contra las drogas. Otro cambio que ha habido, que ya se había empezado a implementar antes, es con relación a la disminución de la fumigación y un énfasis mayor en erradicación manual. Pero en general la política continúa en la misma línea prohibicionista, represiva. Algunas de las extradiciones han continuado. Así es que yo no creo que las políticas vayan a cambiar mucho. Ahora, ¿ya no es el tema primordial en este momento en cuanto a la problemática de la delincuencia en Colombia? Es decir, en Colombia tenemos una evolución de la delincuencia muy dramática y cada vez yo creo más grave. Colombia hace 25 años tenía dos grandes carteles que controlaban la industria ilegal. Estos carteles, pues uno podría en ese momento decir que la industria estaba controlada por señores de la droga. Se logró acabar con el cartel de Medellín, la mayoría murieron, otros fueron extraditados, capturados, pero en realidad se desbarató. Quedó el grupo de Cali, el cartel de Cali, con ellos algunos también murieron, muchos fueron capturados, están extraditados. Las drogas no funcionan con una estructura semejante a una sociedad anónima en donde uno pueda, al descabezar, al controlar la cabeza, uno pueda cambiar la estructura. Lo que sucede es que las tareas debajo de los grandes capos, pues se pueden hasta cierto punto subcontratar en muchas ocasiones. El asunto es que la industria se fragmenta y continúa operando. Simplemente grupos más pequeños pueden continuar. Al continuar los grupos más pequeños, estos grupos, para ellos era mantener un brazo armado fuerte, terminaba siendo bastante difícil porque eran pequeños, y para ellos entonces los incentivos de comprar en de comprar en Perú y Bolivia la pasta básica y traerla a Colombia, eso era complejo, difícil. Entonces para ellos era más interesante empezar a comprar la coca en Colombia. Esto promovió el desarrollo de los cultivos de coca y Colombia pasó de ser el tercer productor de hojas de coca en el mundo a ser el primer cultivador de hojas de coca. Sin embargo, estos grupos necesitaban tener apoyo armado y allí los grupos paramilitares que habían surgido y grupos de sicarios empezaron a jugar un papel, y también las guerrillas. A su vez, como había ya grandes cultivos de coca, tanto para los paramilitares como para la guerrilla, el control territorial de esas zonas era importante. El resultado de esto es que tanto los paramilitares como las guerrillas se dieron cuenta, para ellos, que realmente podían dejar de ser accesorios al negocio y tratar de controlar el negocio. Entonces se pasa de una estructura en donde teníamos señores de la droga a una estructura donde la industria pasa a ser controlada por señores de la guerra, más o menos. Cambia esa evolución. Doctor, en esa medida que nos está contando, Sí. la idea en el periodismo mexicano o mundial es que Colombia
ha ganado o está ganando o implementó políticas importantes para digamos, ganar esta guerra. Pero académicamente hablando o estudiosos, sabemos que no es así, porque es un país que tiene un desempleo fuerte, porque el Banco Mundial sigue diciendo que hay pobreza. ¿Cuál ha sido, digamos, esta situación? Continuar y te llego allá. Perfecto. Déjame continuar y llego allá. Entonces, el gobierno de Álvaro Uribe puso como meta atacar la FARC, pero realmente nunca tuvo un proyecto de construcción de Estado, ni de construcción de nación. La FARC se arrinconó y luego él negoció con grupos paramilitares. Entonces estos grupos empiezan a operar a nivel más bajo, grupos más pequeños, y empiezan a surgir lo que se empezó a llamar bandas emergentes primero. Ahora el gobierno lo llama BACRIM, bandas criminales, porque alegan que estos grupos ya no tienen ideología, no tienen nada. Sin embargo, lo que ha sucedido es que en muchas zonas donde la presencia estatal era relativamente pequeña y donde los grupos políticos estaban acostumbrados a cierto grado de corrupción, etc. Estos grupos empiezan a controlar territorios. El control del territorio se hace también porque hay otra cantidad de negocios que tienen una base territorial y también porque dentro del sistema financiero colombiano el gobierno central transfiere una cantidad de regalías, por ejemplo, a los municipios donde hay petróleo, etc. Las transferencias del gobierno central a los gobiernos municipales son muy altas. Entonces estos gobiernos, es decir, los grupos, las bandas, empiezan a promocionar candidatos que ganan elecciones en todas estas partes, aún a nivel de gobernación. De hecho, entre el 2002 y el 2006, las estimaciones que hay es que casi 40% del Congreso colombiano había sido elegido por bandas de esta naturaleza. Entonces lo que pasa en Colombia es que se ha pasado, evolucionó el crimen organizado de ser carteles, luego a ser señores de la guerra, por darles algún nombre, y hoy en día a lo que yo llamo grupos paraestatales.